Hola, aló, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, estrellitas del Mucho cielo. mejor. ¿Ya mucho mejor? Mucho Ah, bueno, mejor. Ujú. me alegra mucho. Sí, debió ser eso. Entonces, bueno, muchas gracias ahí por avisarme. Bueno, no, entonces ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué opinan de la última noticia sobre regularización de venezolanos? ¿Cómo la ven? Polémica mundial, eso. La Polémica. mayoría de. Sí, 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 noticieros y todos están hablando de eso. Vi que levantó Nada, tierra en la más UIS. votos para las próximas elecciones. Pero ¿será que eso les permite votar? No creo. Pues como Duque de presidente, cualquier cosa puede pasar. Y pues, ¿cómo vamos? Ok. Duque no, Solo- Uribe. solo- yo no soy petrista, pero solo puedo pensar, se rieron de Petro y le criticaron eso también, como muchas otras cosas que también han pasado, pero Sí, sí. Sí, pues es una noticia polémica, pero bueno, pues a mí la verdad yo digo, "Ush, pobre gente, ¿no? Porque también eso de uno estar como ilegal en un país es complicado, sin acceso a nada, ni a bancarización, ni absolutamente nada. Entonces, pues bueno, ojalá que los beneficios sean más que los eh, que el perjuicio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Luego de ese escenario de catarsis sobre final de semestre. Entonces, hoy vamos a hacer una simulación. Hace ratito no hacemos profe, simulación. podríamos revisar el taller. El taller de la clase pasada, vale, sí, no hay lío. Entonces lo revisamos rapidito a ver si hoy tenemos tiempo para hacer una simulación y que no nos toque salir corriendo y entregar las notas así a lo, a lo maldita sea. Espérame que un segundo, por favor. Y de una vez. Es que ahí había algo, no sé, no entendí. Vale, vale. No, no, con todo gusto. Pero lo vamos a ver. Vale. No hay ningún problema. Ayer les cuento, ustedes hicieron catarsis, ahora hago mi catarsis. No mentiras, pero yo les cuento que estuve en la UNAD intentando dictar una teleclase. Desahógese, profe. Es que ustedes son mis psicólogos colectivos. No mentiras, Sí. pero no, ayer estuve en la UNAD intentando dictar una teleclase. Uy, no, fue la peor cosa, la peor experiencia de mi vida. Horrible, 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 horrible. Porque la conexión estaba muy mala. Entonces ahorita que justamente me dijeron que aquí la conexión estaba mal, era muy feo porque la gente que estaba en remoto no escuchaba, se escuchaba feo. Ay, no. Uno lo intenta, pero es que, ay Dios, ¿qué más se puede hacer? Bueno, Zoom 193 de los martes. Y la contraseña. Voy a compartir aquí mi tableta. Ujú. La, la, la. Listo. Listo, muy bien. Bueno, entonces creo que ya están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Si se llega a escuchar feo o algo, todo bien, me avisan, no pasa nada. Yo entiendo que no, no quiero que después digan, ay, el profesor tiene voz de robot, bla, bla, bla. El que dijo que tenía voz de robot me las va a pagar. Entonces, vamos a seguir. Entonces, bueno, dice, se les pedía lo siguiente. Entonces, acá, taller, juegos vallesianos. De esta manera.
Bueno, entonces decía lo siguiente, que considerara que habían dos firmas, ¿cierto? Una titular y una entrante. La firma 1 decidía si construir o no construir una nueva planta, mientras que la firma 2 debía decidir si entraba o no entraba, ¿sí? Entonces, básicamente lo que aquí tocaba hacer, obviamente era, por aquí me estaban pidiendo que planteara el juego anterior en forma normal. Entonces, ¿recuerdan ustedes qué cosas yo necesitaba ubicar acá cuando hablamos de juegos bayesianos para plantearlo en forma normal? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Los jugadores, los tipos, Ajá. Las acciones, las estrategias. Jugadores, ajá, los tipos. Voy a colocarlo acá siempre para recordarlo, ¿no? Entonces vamos a colocarlo aquí así, jugadores. Necesitábamos los tipos. Necesitamos las acciones, las probabilidades. las estrategias, las probabilidades. Probable, probabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más se necesitaba? Los pagos. Los pagos. Sí, básicamente eso era lo que nosotros necesitábamos a la hora de plantear un juego, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que íbamos a tener en cuenta. Y luego, entonces, teníamos que postularlo acá. Entonces, formalizarlo. Entonces, llamémoslo aquí desarrollo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por aquí el desarrollo de este... acá, espera un segundo. De este taller. Listo. Entonces, primero, jugadores. Conjunto de jugadores. Entonces, aquí en el taller yo veo que dice que tenemos dos firmas, una titular y la entrante. Entonces, la titular le daban el número 1, ¿cierto? Y a la entrante le daban el número 2, ¿verdad? Luego, entonces de esto, básicamente nos estaba explicando qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, nótense que esto es un escenario, ¿cierto? Este es un escenario en donde básicamente es un escenario de competencia. Entonces, miren que hay una titular y una entrante. Entonces, en los tipos, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que ubicar acá? A ver, ¿qué tipo eran? De costo alto y costo bajo. Exactamente. Entonces acá, por acá, entonces la que era titular, ¿no? Que era T1, llamémoslo así, ella podía tener dos cosas, ¿cierto? Que nos están diciendo que la firma 1 tiene que decidir si construir o no construir una nueva planta, mientras que la 2 debe decidir si entra o no entra. El problema es que la firma 2 no sabe el costo de construcción de la firma 1 es alto o bajo. Entonces aquí puede tener costos altos o costo bajo. ¿Sí? Y el tipo 2, entonces la 2, ¿qué tipo era? ¿Qué tipo podíamos colocarle? Pues ella simplemente era quien tenía la simetría de información, ¿verdad? Entonces luego de esto necesitamos las probabilidades. La probabilidad. Entonces aquí me dicen que la probabilidad del 35% probabilidad de costos altos, ¿no? Y 65% costos bajos, ¿no? ¿Cierto? Entonces T1, entonces probabilidad, ¿cierto? De que T1 se tenga costo alto igual al 35%. Y probabilidad de T1 debe ser tipo bajo. Listo. Entonces, luego de esto, necesitamos las acciones. ¿Sí? Entonces tenemos, las acciones son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque uno
tenía que decidir por acá uno, decidir si construye o no construye una nueva planta, ¿no? Esas eran las acciones del jugador 1. Construir o no construir, ¿cierto? Entonces, acciones del jugador 1 están dadas por construir o no construir, ¿sí? Y las acciones del jugador 2, ¿no? Por acá. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Por acá. Porque estas son las acciones para ambos tipos, ¿no? Entonces, si A1 tiene, digamos que bajos, es alto, entonces llamamos aquí alto, es igual a las acciones de A1 de bajo. Y ahora sí. Entonces, en ese sentido, es decir, aplica para ambos casos. No cambia la matriz, ¿sí? Porque pueden haber casos en donde una matriz sea distinta a las otras. Es decir, las acciones de la matriz cambian. Y en el caso de a las acciones de 2, en ese caso, como ellos solo tienen un tipo, entonces tenía que definir si entraba o no entraba al mercado. Básicamente esa era lo que decíamos, ¿no? Entonces, si entra o no entra. Sí, al mercado, claramente. Entonces, luego de esto, lo que nos faltaría entonces ubicar serían las estrategias. Entonces, tenemos que ubicar tanto estrategias de 1, ¿cierto? Como las estrategias de 2. Entonces, las estrategias de 1, ¿qué son? ¿Cuáles eran las estrategias de 1? ¿Sí? Eran ¿qué? Tomar el factor de las acciones, ¿cierto? ¿Sí? Y de las acciones de costo alto y costo bajo. Exactamente, las acciones de alto por las acciones de bajo. Acciones de 1. Entonces, eso estarían combinándolas serían construir en costo alto, construir en costo bajo. Estaría construir en costo alto, no construir en costo bajo, no construir en costo alto y construir en costo bajo, y no construir en ninguno de los escenarios. ¿Sí? Y por acá. Y en el caso de 2, pues las estrategias serían iguales a ¿qué? A las acciones. Entrar o no entrar, exactamente. Son iguales a las acciones. ¿Por qué? Porque no hay diferencia en cuál de los dos lugares está. Y por último, pues necesitamos los pagos. Entonces, los pagos están dados por dos matrices, ahí ya las tenían. Voy a intentar replicarlas acá. Y las estrategias y las acciones, perdón, C, N, C, E, N, E. Aquí estaría la firma 1, aquí estaría la firma 2, ¿sí? Y simplemente vamos a duplicar. Cosa la más pequeña. Más o menos acá. Entonces los pagos son 0 menos 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 1.5 menos 1, 2, 1, 3, 0 y 3.5, 0. ¿Listo? Entonces estos serían los pagos, ¿no? Entonces, bueno, lo anterior nos decían plantear el juego en forma normal. Aquí está planteado en forma normal. Jugadores, tipos, probabilidades, acciones y estrategias y pagos. Esto, ahí tenemos el planteamiento normal. El planteamiento extensivo, ¿sí? Entonces recuerden que en los juegos bayesianos, ¿sí?
¿Quién define si los costos son altos o bajos? La naturaleza. La naturaleza. Muy bien, la naturaleza, muchas gracias. Entonces, claro, entonces obviamente tiene que empezar jugando la naturaleza, acá, y la naturaleza es la que va a definir los costos que va a enfrentar la firma número 1. Por acá, echamos. Listo. Entonces acá juega la naturaleza. Estos serían costos altos y aquí serían costos bajos. La probabilidad acá es P.35 y acá es P.65. ¿Sí? Luego va a jugar la firma número 1, ¿no? Y curiosamente, y la firma sabe qué costos tiene, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí sabe. La firma sí conoce si los costos que logró obtener son altos o bajos. Entonces, por eso ahí no habría simetría de información. Pero aquí toca como más así. Listo. Y por acá, entonces, jugaría 1. Y uno puede elegir construir o en definitiva no construir. Y los pagos, entonces, los podemos organizar acá. Después de haber puesto a jugar a 2, ¿no? Entonces aquí jugaría 2. ¿Sí? Por acá. Listo. Ahora sí. No dicto. Las acciones eran entrar al mercado. Bueno, espérame un segundo, es que aquí lo dice así. Voy a colocarlo aquí mejor vertical. Entrar. Y no entrar. Listo. Y ahora, entonces, los pagos, ¿no? Entonces, en la matriz de altos, es decir, aquí lo chévere es que el arbolito lo ubicamos como lo teníamos ahí en el ejercicio, ¿no? Entonces, los pagos son CE, serían 0,1. Entonces, aquí tenemos utilidad de 1, utilidad de 2. Entonces, 0 menos 1. Luego viene CNE, sería 2,0. Luego viene NCE, 2,1. Y luego 3,0. Luego viene 1.5 menos 1, 3.50, 2,1 y 3,0. ¿Sí? ¿Me confirman si están bien los pagos? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces acá nosotros sí tenemos asimetría de información. ¿Vale? Porque el jugador 2 no conoce en qué parte del juego está. ¿Sí? Recuerden que qué parte del juego está significa que no sabe si está en esta ramita o en esta ramita. Y eso importa. ¿Sí? Es decir, ahí es donde está la información incompleta para el jugador 2. Entonces, básicamente, ¿sí? Esta era la manera de plantear el juego de forma extensiva. ¿Listo? Esa era la forma de plantear el juego de forma extensiva. Ahora, hallar el equilibrio de Nash bayesiano. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, lo primero que se nos debería ocurrir, ¿no? Es pensar en si hay estrategias, ¿no? Que sean fuertemente dominantes unas de otras. Es como lo que siempre hemos dicho. Ya. Está viendo el chat, están tomando el pelo. Entonces, por acá. Por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí podemos hacer? Básicamente mirar eso, entonces vamos a intentar verificarlo, ¿no? Por acá vamos a comparar esta con esta para ambos casos, ¿sí? Entonces, primer escenario es mejor esta, segundo escenario es mejor esta, ¿cierto? Entonces significa que NC en este escenario domina fuertemente a esta, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Listo, muy bien. Y por acá en la segunda, entonces esta es mejor que esta, pero esta es mejor que esta, ¿no? Entonces, digamos que ese escenario, ¿no? Lo que hace es que, bueno, yo ya sé que si este está dominando a esto, esto me elimina la mitad de los escenarios. ¿Por qué, no? ¿A qué voy yo? Que miren que nosotros tenemos aquí que buscar unos escenarios, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos que buscar todos los posibles escenarios de este juego, que son 8, ¿no? Y estarían encaminados ¿a qué? A combinar, ¿no? CCE, CNC, CNCE, luego hacer todas las combinatorias y hacerlo tanto para el caso esperado de E como para el caso esperado de NE, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer de la forma larga. Si ustedes se saltaron este paso, no hay ningún problema. Lo importante es que el equilibrio esté bien. Lo voy a hacer de la forma larga con fines pedagógicos. ¿Qué es lo que uno generalmente debería hacer? ¿Sí? Obtener el juego asociado en forma estratégica, es decir, asignar, ¿cierto? Las probabilidades, ¿sí? Acá, entonces aquí lo que estamos diciendo es que esto es alto, igual a 35% y que por acá es bajo, igual a 65%. Entonces lo primero que yo puedo hacer es mi matriz de utilidades esperadas. ¿La recuerdan? ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Sí, profe. La que se une. Exactamente, exactamente. Donde unimos todo. Entonces, aquí curiosamente, señora. Pero esa es necesario hacerla, o sea, porque como ya tenemos los porcentajes, ¿es necesario hacerla? No, 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 no es necesario. Lo que pasa es que esa es la manera en la que se hallan todos los equilibrios, hayan porcentajes o no hayan, ¿sí? Lo que pasa es que uno, pues cuando ya tiene el porcentaje definido, pues es como un paso adicional que te quita tiempo, etcétera. Entonces, por eso les mencionaba que si no lo hicieron, no hay lío. Uno lo hace generalmente porque es como el procedimiento, ¿sí? ¿Qué puede suceder acá, no? Simplemente estoy haciendo el comentario como para que lo tengan ahí en cuenta. No significa que les haya quedado mal. Que aquí, si yo hago un inventario de posibles escenarios que yo tenga que tener en cuenta cuando yo quiero mezclar esa matriz, ¿no? Yo tendría los siguientes escenarios. Es decir, mezclando, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios del juego? Cuando yo mezclo las estrategias de uno con las estrategias de dos. Ahí es donde tengo los escenarios. Entonces, los posibles escenarios, ¿no? Entonces, por acá, las posibilidades o sí, bueno, vamos a mirar acá en este punto todos los escenarios que yo tenga. Entonces yo tengo un escenario. Cuál es ese primer escenario? El escenario CC y que el otro elija E, ¿verdad? Tengo otro escenario que es el escenario NCC y que el otro elija E. Otro escenario que sería, bueno, vamos a hacerlo en orden. No, acá sería CNC y el otro elija E. Ahora sí, NC, C y el otro elige E. Y por último, tendríamos NC, NC, que el otro elija E.
¿sí? Ahí van 4. ¿Y cuál es la diferencia? Que los otros son para el caso en donde el jugador elija NE. Entonces tengo CCNE, tengo CNCNE, tengo NCCNE y tengo NCNCNE. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que acabo de hacer ahí? De colocar todos los escenarios. Esos son todos los escenarios de la matriz en forma estratégica, ¿cierto? ¿Sí o no? Todas las posibles combinaciones. Exactamente, todas las posibles combinaciones, es decir, estos 8 escenarios. Recuerden que cada uno de estos es un escenario, ¿cierto? Entonces son todos los posibles resultados. Entonces ahora, yo acabo de hacer aquí eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas y lo que encontré fue que C ya como que no va, ¿no? Como que no tanto. Si hacemos para 2, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Pues no tiene mucho sentido porque hay un problema. 2 no sabe en cuál de las dos está. Entonces hacer esa eliminación para 2, pues no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido hacerla para 1, ¿no? Entonces, ¿qué significa que yo ya no vaya a tener en cuenta la primera C? Pues que los escenarios en donde había C de primero, ¿qué va a pasar? ¿Son escenarios posibles o no? ¿O factibles o no factibles? No. No factible. Son escenarios no factibles. Entonces, por ejemplo, escenarios que yo ya no voy a tener en cuenta. Este, ¿cierto? Ni este, ni este, ni este. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, profe, porque la primera la estrategia de abajo, creo que era, o la de arriba, era dominante de la otra, entonces sí, era Exactamente. necesario. Tal cual, exactamente. Entonces, ahora yo qué tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí? Ahora lo que a mí me importa es saber de esos escenarios que tengo, ¿cierto? ¿Cuáles son escenarios de equilibrio? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles me dejan las mayores utilidades esperadas? ¿Cierto? Entonces, bajo esa lógica, entonces ya mi matricita, por decirlo así, pues ya va a ser más pequeña, ¿no? Porque básicamente entonces solo tendría aquí 2 estrategias y allá 2, eso me generaría los 4 escenarios, es decir, yo ya tendría algo como esto. Uy, no, pero eso no quedó cuadrado. Listo. Tendríamos algo como esto, ¿no? Podríamos decir NCC y por acá NCNC. Y aquí tendríamos E y NE. Y ya solo bastaría con hallar las utilidades esperadas en esos casos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hallar utilidad esperada. Acá tenemos este caso. Utilidad esperada NCCE, ¿cierto? Entonces, para uno, NCCE. Es decir, esto y esto, ¿cierto? Estos 2 escenarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería tanto como 2 y 1.5. Entonces, utilidad esperada de 1, de elegir NCC y que el otro elija E, es igual a ¿qué? A 2 factor de 0.35 más 1.5 factor de 0.65. Eso sería. Entonces voy a ir por aquí a Excel a ver, o si alguien me ayuda, pues le agradezco. 1,675. Gracias. Listo. Ahora, entonces eso va por acá, ¿no? 1.675. Ya lo notaron, ¿no? Pues arriba estoy utilizando puntos para que no se confunda con la coma del separador. Ahora, utilidad esperada de 1 de seleccionar NCNCE será igual a ¿qué? Entonces, NCNCE. NCNCE. 2, ¿cierto? Porque en ambos casos es 2.
Sí, señor, 2. Listo, muy bien. Ahora, utilidad esperada de 1 de seleccionar NCC, NE, será igual. Entonces, NC, C, perdón, este con este, ¿no? Con NE, ¿no? Entonces sería este y este, 3 y 3, 5. 3 y 3, 5. Entonces, 3 factor de punto 35 más 3.5 factor de punto 65. ¿Cuánto da eso, compañeros? Eso da 3.325. Gracias. 3.325. Entonces, 3.325. Listo. Y por último, utilidad esperada de 1 de seleccionar NC, NC, NE igual a NC, NC, NE, es decir, A3, ¿verdad? Listo. Entonces aquí está, igual a 3. Bueno, entonces aquí tenemos esas utilidades esperadas, ¿cierto? Para el jugador 1 y ahora necesitamos las utilidades esperadas para el jugador 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles serían las utilidades esperadas para el jugador 2? Entonces aquí hacemos aquí este espacio. Entonces, utilidad esperada de 2 de que se juegue en CCE será igual a qué, ¿no? Entonces, NC, CE, ¿sí? Que son estos dos. Entonces, 1 y menos 1, ¿cierto? 1 y menos 1. Entonces, aquí tenemos 1 factor de 0.35 más... Profe, ahí la nomenclatura no sería el contrario, no empezaría con E, lo que es para el jugador 2. No, no. Siempre tomamos en cuenta el orden. 1, 2. Ah, listo. Sí, es decir, por ortodoxia. Por ejemplo, dado que, o sea, no en orden, sino esto dado que. Sí, no pasa nada. Lo importante es decir, por ortodoxia, uno, como cuando coloca los equilibrios, uno siempre empieza, a ver, cuando uno dice, qué sé yo, ¿no? Entonces, equilibrio de Nash en estrategias puras, y tú empiezas y colocas así como cazar liebre, cazar venado, un ejemplo, que fuese un escenario, uno asume que este primer movimiento es de 1 y este movimiento es de 2, ¿sí? Y digamos que esa lógica se puede abstraer acá, pero no es una camisa de fuerza porque es una función, es decir, está basado en la lógica como decir f de xy, ¿vale? Es decir, no es un vector, no me está dando ordinalidad, solo me está dando contenido en un conjunto. Entonces, o sea, decir f de xy, pues está también como decir f de yx, ¿no? No es lo ortodoxo, pero tampoco estaría mal matemáticamente, siempre y cuando introdujeses los elementos matemáticos necesarios, qué sé yo, 2x cuadrado más 3y más 4, un ejemplo. ¿Sí me dicen entender? Sí, profe. Es que como a veces suena como no sé, uno se lo aprende como que el jugador 2 coja la estrategia E dado que el otro coge NSS. Entonces, Sí. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Capaz que yo también en algún momento lo habré hecho así y lo hago de forma inconsciente, no pasa nada. Solo que pues, no hay ningún problema, ahí no hay ningún problema. Lo que sí importa es que cuando planteemos los equilibrios, aquí sí el orden, a pesar de que es un conjunto, como les acabo de mencionar, cuando las estrategias de pronto son estrategias simétricas, es decir, dilema del prisionero, ¿no? Confesar, no confesar, y aplica para ambos. Entonces uno sí prefiere como entender este orden para que implícitamente no tengas que estar diciendo la estrategia de este es este y la estrategia del otro es otro, pero no hay ningún problema con eso. Bueno, por acá. Listo. Entonces, aquí sería, ¿no? Más menos 1 factor de, espera un segundo, lo separo un poco más, más menos 1 factor de 0.65. Alguien me regala ese resultado, por favor.
Eso sería 1 por 0,35, Menos 0,35 menos, 0,3, profe. eso iba a decir menos 0,3, gracias. Listo. Utilidad esperada de 2 de que se elija NCNCE sería igual a, entonces NCNCE, ¿cierto? 1. Entonces 1. Siguiente, utilidad esperada de elegir NCCE, no, no es NE ahora, NE, igual, NCCNE, entonces NCCNE, ¿verdad? Entonces sería por este lado 0 y por este lado 0, ¿cierto? NC, Sí, profe. CNE, ¿verdad? 0, 0. Entonces aquí sería 0. Acá. Y por último, utilidad esperada de 2 de seleccionar NC, NC, NE. ¿No? Ese da 0. Da 0, listo, muchas gracias. Y acá, 0, listo. Para de pronto los que no lo vean tan claro, ¿sí? NC, NC, NE, ¿no? Entonces, muchas gracias, como la compañera decía, da 0, porque en ambos es 0. Entonces ya tenemos nuestra matriz, ¿cierto? De utilidades esperadas, ¿sí? Que ya me está mostrando de forma estratégica el juego. Entonces, acá yo sí puedo hallar el equilibrio desde la óptica del equilibrio puro, ¿no? Porque aquí ya están mezcladas las utilidades esperadas. Aquí no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estas utilidades no están endogenizadas en esos pagos, pero aquí sí. Entonces, básicamente, recuerden que cuando uno piensa en equilibrios, uno siempre dice la MR, ¿no? Entonces, aquí lo que uno puede pensar es, ¿cuál es la MR de 1? ¿No? Aquí estaría jugador 1, aquí estaría jugador 2. Entonces uno podría pensar aquí, ¿cuál es la MR de 1, ¿no? En el escenario en donde 2 eligiera entrar. Entonces sería no construir, ¿verdad? ¿Cierto? Es lo que más le conviene. Dado que llegan más competidores, pues es preferible no construir. Pero en el escenario en donde 2 decidiera entrar, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor que podría hacer? No construir si los costos son altos, pero construir si los costos son bajos, ¿cierto? Sí, ¿Sí? señor. Listo. Y eso tiene mucha lógica, ¿no? Entonces podemos de pronto acá, utilizándolo bajo la lógica de las MRs, ¿cierto? Puedo seleccionarlo así. Ahora, en el caso que 2, ¿sí? Asuma que el jugador 1 no va a construir, ¿cierto? Cuando el costo sea alto, pero que sí va a construir cuando el costo sea bajo. ¿Qué sería preferible? ¿Qué sería preferible para él? ¿Entrar en el mercado o no entrar en el mercado? No entrar. No entrar No ent- en el mercado. Muy bien. Y en este caso, ¿cierto? Pensémoslo acá, ¿sí? ¿Qué pasa en donde el individuo asuma, ¿no? Que no va a construir en ningún escenario, ni en costo alto ni en costo bajo? ¿Qué sería preferible para ese individuo 2 o para ese jugador 2? Entrar. Entrar el 1. Sí. Exactamente, entrar, ¿no? Y tiene toda la lógica, ya que el otro competidor que ya está instaurado en el mercado no va a construir nada, ¿sí? Es decir, no va a construir nada, entonces lo mejor que yo puedo hacer es entrar, ¿vale? Entonces, nótense que aquí, entonces, yo tengo dos equilibrios, ¿vale? Yo tengo aquí dos equilibrios bayesianos para cuando, no exclusivamente cuando, ¿sí? Nótense que esta probabilidad
esta sería nuestra probabilidad de referencia, ¿no? Nosotros seríamos esta probabilidad de referencia, esto sería nuestra probabilidad P y esta probabilidad 1 menos P, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos decir es, si P igual a 35%, ¿cierto? Entonces, el equilibrio de Nash bayesiano perfecto estaría ¿en dónde? ¿En qué escenarios? Aquí nos restaban 4 escenarios, ¿verdad? ¿Dónde están los equilibrios? En el escenario NCCNE, es decir, en este. ¿Y en cuál otro? NCNE. NCNCE. NCNCE. Y el otro estaría entonces es en NCCNE. Es decir, acá. ¿Cierto? Por cuanto nos lleva a descartar este escenario y este escenario. Entonces, así como están ahí, pues volvamos a anotar en el equilibrio. NCCNE y NCNCE. Y listo. Ahí tienen su equilibrio de Nash bayesiano perfecto. Profe, Señor. ¿usted dijo que este era el método largo? Pues no, yo no dije que era el método largo. Dije que les iba a decir era que uno debería construir la matricita. Es que hay gente que no construye esto, ¿sí? Es decir, hay gente que solo hace las utilidades esperadas y lo halla con las utilidades esperadas, pensando en MRs, ¿sí me entiende? Entonces yo puedo decir, dado que el otro elija E, ¿cierto? ¿Cuál es la MR entre estos dos? Entonces la MR yo digo es esta. Esto es MR, ¿sí? Y dado que el jugador 1 asuma que el otro no va a entrar, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Entonces lo que decimos es que esto es MR, ¿vale? Y también lo hacemos para el otro jugador. Dado que el otro jugador asuma, ¿cierto? Que no va a entrar, es decir, compara este con este, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Entonces, MR. Y dado que este jugador asuma que él no va a entrar en ninguna circunstancia, lo mejor que puede hacer es entrar. Es decir, esto sería la MR. Y donde coincidan las MRs, es decir, en donde esto sea igual a esto, es equilibrio, ¿sí? Y esto coincidió acá, es equilibrio. Entonces yo les decía, pueden hacer la matricita, que es obviamente un poco más largo, pero no sé si lo notan, es un poco más fácil de entender, pedagógicamente hablando. Si no la hacen, tampoco hay lío. Y no sé si lo noten, esta matriz honestamente era más grande, es decir, aquí faltan otro pedazo en donde estuvieran estas utilidades esperadas que nosotros eliminamos. Pero si ustedes lo quieren hacer, eliminarlo de una vez, pues va. ¿Listo? En el ejercicio ya nos decían que cuando era de costo bajo, la firma 1 elegía no construir. Cuando era de costo alto. Entonces, pues automáticamente creo que ahí se eliminaba la otra estrategia de construir. Muéstrenme a ver, espérame un segundo. Aunque bueno, yo no me fiaría mucho de eso, pero a ver, dice, si el costo de la firma 1 es alto, cuadro izquierdo, su estrategia dominante es no construir. Sí, bueno, sí, ahí, sí, ya le estaban ayudando con el... Por ejemplo, la confusión que yo tuve es porque, si puede leer lo que sigue, ahí nos dice como que va a elegir, o sea, la estrategia dominante para cuando es de costo bajo, depende de la probabilidad de... la probabilidad de algo. Dice, la estrategia óptima de la firma 1 depende de su predicción de probabilidad que la firma 2 elija entrar. Pero eso sí ya son expectativas del jugador, es decir, y eso no lo conocemos. Sí, es decir, recuerden al final que la firma 2, las expectativas de la probabilidad de entrar de la firma 2 están en función de ¿qué? De la probabilidad de que la firma 1 construya o no construya en los escenarios altos y bajos. ¿Sí? Entonces, sí, de pronto sí dice la predicción de probabilidad de la firma 2, pero no te la están entregando. Recuerden que la probabilidad que aquí importa es la probabilidad de ¿quién? Del que tiene un tipo diferente. Todos los juegos bayesianos en alguno de los dos jugadores va a tener un tipo. Entonces, esa es la probabilidad como la que tienen que enfocarse. Y curiosamente, mire, yo no me acordaba que ahí en el texto decía que ya le estaban diciendo automáticamente que para la firma 1, la estrategia dominante era no construir. ¿Sí?
pero bueno, nosotros la hallamos. Es decir, tampoco es necesario como que nos diga, el juego nos dé el texto para que nosotros lo hagamos, ¿vale? Ok, profe, entonces siempre en los casos en los que pasen, o sea, nos pongan ejercicios así como de este tipo, tenemos que hacer exactamente pues, como este procedimiento, ¿sí? Pues sí, pues a ver, eso es algo un poco complejo de las matemáticas, ¿no? Es decir, que en esencia, yo sí quiero decirles, en esencia, en bayesianos, siempre vamos a elegir las mayores utilidades esperadas, ¿sí? Siempre. El procedimiento que ustedes quieran hacer, no tengo ningún reparo con ello, ¿sí? Entonces, si a ustedes les parece que pues a mi consideración es como la forma más fácil de hacerlo, háganlo así. ¿Por qué? Porque aplica para todos los casos. Aplica cuando hay probabilidad, aplica cuando no hay probabilidad, ¿sí? Entonces aplica para ambos casos. Hay juegos en donde, ¿recuerdan el primer juego que hicimos bayesiano en donde en ambos tipos había una estrategia dominante? ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Primer juego. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasó? Que ese lo resolvimos súper fácil porque, un ejemplo, ¿no? Esta es dominante de esta y aquí al contrario, ¿no? Entonces, automáticamente yo sé que la MR para el jugador 1 es NC. Ya. Entonces, ahora solo tengo que saber es cuál es la MR del jugador 2 y listo. ¿Vale? Entonces, claro, pues en ese caso, pues también voy a hallar el equilibrio si me pongo a hacer todo esto, pero pues eso ya depende de qué tan familiarizados estén. Yo les recomiendo que sigan este No, mira, procedimiento. es que más fácil así, profe, porque ¿Sí? yo me perdí y yo hallé unas probabilidades, yo hallé Ok. probabilidades, no sé qué hice, pero estaba fácil así. Si les parece más fácil, genial. Lo importante también, sí, que sea lo más fácil y lo más sencillo. Entonces, como si les pareció más fácil, los voy a enviar a WhatsApp para que lo tengan ahí guardado, ¿vale? Sí, profe, gracias. Entonces, espérame aquí un segundo. Lo envío antes de que se me pase. Teoría de juegos. Alguien tenía problemas para entrar. Estos manes saben que unos stickers tan buenos. Pero me robo los stickers. ¿De dónde sacan tantos stickers? De por Dios. De los grupos, profe. Está muy bueno. A ver, robado. Listo. El de Don Armando es muy bueno. El de Armando está muy bueno. Esto me dio mucha risa. Ay, Dios. Bueno, acabo de enviarles el documento. Changos, 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 charangos. Listo. Entonces ahí ya se lo envío para que lo tengan, para que el día del parcial se copien. ¿No? Entonces, bueno. Listo. Entonces, ahora sí. Ya teniendo esto listo, vamos a nuestra simulación. Por Dios, yo no me he dado cuenta, ¿no? Uy, qué montón de tableros. Mi primer tablerito fue del 24 de marzo del 2020. Ya voy para un año dictando clases así. Y fue de Derecho. ¿Ve? Curioso. Interesante. Ahí nos quedan los recuerdos de la pandemia. Bueno, ahora nos vamos a simulación. Nos vamos a partir la mula en simulaciones. Espero que recuerden sus propios números, ¿no? Y Dios mío, por Dios. Ay, no, ¿qué? ¿Qué tienen en contra? Profe, yo no recuerdo el mío. No, mentira, yo entiendo que Sara esté de pronto... nunca nadie no había querido simulaciones, pero yo entiendo que todo es culpa de que está lento, pero hagan fuercita, hagamos fuercita que esté bien el servidor. Crucen los dedos. Entonces... Voy a compartir acá mi pantalla para que miren sus números. Ese de fight. Sí, sí. Me dan ganas como de buscar un contra online y agarrarnos hacia puñitos y hacer un torneo. Sería súper bacano. ¿Alguien sabe de eso? Hacer un ¿Qué es torneo. contra?
por el amor de Jesucristo, haré que no... Que pierda la materia. Yo tampoco sé la verdad. Ay, no pueden ser, ¿no saben qué es contra, por Dios? ¿Contra qué? ¿No saben qué es contra? Obvio, el jueguito. Ah, es obvio. Por Dios, es un clásico, es un insulto que no sepan qué es contra. De pronto lo jugué, pero no me acuerdo por el nombre, sino de pronto viendo. Son muy jóvenes. No, ustedes son unos pollos, están, mejor dicho, son ilegales. La verdad es que usted ya está viejo, pero ya está viejo. Ya Yo se da ya cuenta que estoy está viejo. Sí, oye, ya voy para los 30, imagínense, ya. Yo empecé a dictar clase a los 22 años, imagínense. Ahora sí ya me siento viejito. Entonces, ¿en qué edad se graduó? A los 22 me gradué. Yo me gradué ¿Y y qué? empecé. ¿Una vez fue? Sí, una, Profe, ¿en qué universidad empezó a dictar clases? en la Santo Tomás. ¿Lo recibían con pregrado nada más? Sí, solo con pregrado, porque tenía muy laude. buenas recomendaciones. No, y no fui con laude, ¿qué cuento de cum laude? Si yo perdí La palanca. mate 2 y perdí micro 2. Mermelada. No, y tampoco, tampoco ni tan mermelada. Fui porque era la única persona que se me iba a dictar teoría de juegos. Imagínense ustedes. Ese es el camino, profe. El camino de la teoría de juegos fue lo que me dio trabajo. Palabra. Nadie, o sea, yo recuerdo que en esa época el decano de economía de la UNAP, pues, a ver cómo les explico. Es que teoría de juegos se popularizó mucho en los últimos años por todo el tema de la economía del comportamiento y el tema experimental. Yo elegí el Ese está camino de la bueno. excelencia. El camino de la teoría de juegos. No más. Toca hacerle un meme al profesor, toca hacerle un meme ahí. La cara de él y... Sí. Está muy bueno. Sí, se mamó definitivamente. Bueno, la cosa fue que se había popularizado mucho la teoría de juegos porque se está usando mucho en política pública y el tema de economía de comportamiento y toda esa vuelta. Y a la Santo Tomás, yo me acuerdo en aquella época, el Consejo Nacional de Acreditación, que son los que le dan como el registro de alta calidad al programa, se dieron cuenta que no estaban dictando teoría de juegos. Entonces les dijeron que por qué no estaban dictando teoría de juegos y yo no sé qué. Entonces les dijeron que si no, o sea, que les daban la acreditación, pero que para la reacreditación tenían que haber dictado teoría de juegos, si no, no les, como que no le renovaban la acreditación. Entonces le tocó al decano de aquel momento, Alejandro Pérez, buscar un profesor de teoría de juegos a diestra y siniestra. Entonces ningún profesor de la facultad en aquella época quiso dictar teoría de juegos. En la UNAP no había nadie, es decir, solo habían 2 lugares en donde buscar en Bucaramanga, o en la UNAP, en economía de la UNAP, o en economía de la UIS. Y él se fue a economía de la UIS. Y precisamente pues yo acababa de egresar y yo iba a entrar a la maestría en aquel momento y no consiguieron profesor. Entonces sí, literalmente fue como que fui el único que dije, yo me le miré a dictar teoría de juegos, pero porque era mi investigación de pregrado y porque también era mi investigación de maestría. Pero sí, yo entré a trabajar al mes, literalmente, con 22 años. ¿Cómo? Como anillo al dedo. Sí, hermano, las cosas de la vida, Dios me quiere. Es la única respuesta que puedo dar, la verdad. Y yo conozco muchas personas, mire, yo nunca me imaginaba que iba a ser profesor, se los juro por Dios santísimo que no. Porque yo, mis seminarios, yo les puedo mostrar mi polígrafo de notas. En los seminarios que yo tomé, todo era más enfocado como al tema de finanzas, porque a mí me gustaba mucho, yo quería trabajar en un banco. Y yo tenía como ese imaginativo, no por el tema ortodoxo de que el típico economista del banco no, sino porque a mí me gustaba la investigación, pero la investigación financiera, honestamente. Entonces yo sí me moría por trabajar para una banca de inversión, pensando en temas de activos de riesgo, tanto de captación como colocación, pero todo el tema de banca de inversión me gustaba, me llamaba mucho la atención porque pues yo era bueno en análisis financiero. Y entonces, digamos que ya eso me lo tenía así como mascado. Entonces sí, yo era como muy ducho para el tema de calcular rotación de activos, inventarios, bla, 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 hacer proyecciones, todo este tema de lo que uno llama de la técnica financiera.
Y yo juraba que iba a trabajar allá, solo que pues cuando fui a hacer la tesis, pues ningún profesor me quiso dirigir esos temas y me tocó hacer el trabajo de grado en teoría de juegos y miren, curiosamente pues fue lo que me salió trabajo. Y gracias a la teoría de juegos es que soy profesor, cosa que nunca me imaginé que iba a hacer. Entonces ahí, para que se den cuenta, uno no sabe en qué va a terminar. Pero le gusta mucho, ¿no, profe? Ah, no, hoy en día es lo mejor, ser profe es lo mejor. A mí me encanta. A mí me Sí, se encanta. le nota que le gusta. Sí, sí, no, yo lo disfruto mucho, de verdad que sí. Y es muy gratificante. Ya pues, ya llevo 5 años en esta vuelta y pues es muy gratificante cuando yo generalmente me sigo hablando con mis estudiantes ya después, así se vayan, pero como uno queda así en redes o eso, y es muy gratificante cuando uno los ve bien posicionados o que se van a hacer sus posgrados o tengo muchos estudiantes que están trabajando desde DNP, Banco de la República, Secretarías de Hacienda, Secretarías de Planeación, trabajan en grandes empresas, en MacPollo, trabajan en el sector tanto agrícola, avícola, en el sector de servicios, otros se fueron al tema investigativo, otros ya son profesores de universidad también. En fin, es muy gratificante ver como que uno pues algo pudo aportar, ¿no? En la formación de los futuros profesionales. Entonces es como lo que más me motiva. Solo que es que la virtualidad sí como que le pone a unos límites bastante fuertes, pero bueno, ojalá que no sea todo para siempre. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla por acá. Ya hice mi catarsis motivacional. Por acá. Entonces, esta es la tablita de números, para que la tengan ahí, porfa. Miren su número. ¿Cómo? ¿Qué simulación? ¿Qué es simulación? Simulación son los... ¿Qué simulación Ah, vamos a hacer es... ahí? Yo iba a decir, ¿usted dónde estuvo todo el semestre? Maldición. Espérate, ya. Momento. Miren el número. ¿Ya? ¿Ya vieron el número? Sí, ya. Listo, ok. Entonces, ¿cuál simulación? Regálame un segundo, veamos acá el orden en que vamos. Por acá. Entonces, nosotros ya vimos conflicto. ¿Ya hicimos inversión? No. Ah, pues... No, creo que sigue, profe. sí, sigue esa inversión. Yo es que... entonces, listo. Entonces, vamos a ver inversión. Aquí hay un bayesiano. Bayesiano. Ok. Este de mercados prohibidos es bayesiano, porque está atado a revisión. Pero hagamos inversión, igual manera, pues, luego miramos a ver cómo nos ponemos al día ¿en qué? En estas. Entonces acá. Por acá. Inversión. Entonces vamos a inversión. Les presento inversión. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este juego? Básicamente, ya ahorita nos conectamos. Como siempre, vamos a iniciar en la simulación. Tendremos 10 periodos iniciales, 10 finales. Eso es ortodoxo. Esperemos que hoy nos alcance el tiempo. ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Serán de la siguiente manera. Al inicio de cada periodo se les va a asignar una dotación de 1000 puntos, ¿vale? Y ustedes tienen que decidir de esos 1000 puntos cuánto invierten. Esa inversión es una bolsa común, es decir, esa cantidad de dinero se va a un bien común, ¿listo? A una bolsa, es decir, se suman todos los puntos de todas las inversiones realizadas. Es decir, ustedes simplemente tendrán que elegir un número entre 0 y 1000, ¿sí? Que es desde no enviar nada hasta enviar todo lo que ustedes reciben. Segunda etapa son las ganancias. Básicamente aquí estará calculado en función de cuánto ustedes enviaron y cuál fue la rentabilidad. ¿Listo? Entonces, ese factor de rentabilidad, ¿cierto? Digamos que es multiplicar todas las inversiones entre sí dividido en 500. ¿Listo? Ese será el factor de la rentabilidad. Entonces,
¿cuáles serían las ganancias? La dotación, 1000 puntos, menos lo que ustedes decían invertir, más la rentabilidad del fondo común, ¿vale? Piensen que es como un fondo de inversión colectiva, una cosa por ese estilo. Entonces, al finalizar, ¿no? Eso sucedería en las 5 primeras rondas. En las 5 últimas, sí, serán exactamente lo mismo. La única diferencia es que ustedes deben calificar a la pareja, ¿no? Aquí tengo que ser muy claro con lo siguiente. Todas las inversiones van a una bolsa común, es decir, todos, no el de la pareja, sino todas las inversiones van a una bolsa común y se reparten en partes iguales. No obstante, ustedes van a tener que analizar el comportamiento de una pareja y con base en ese comportamiento usted tiene que calificarla, ¿sí? No sobra decir que entre más puntos ustedes envíen a la bolsa común, pues mayor será la rentabilidad. ¿Listo? Entonces, Profe, señora, no envío nada, no envío nada, ¿cierto? si no envía nada, obtiene la rentabilidad también, porque es un bien público. ¿Sí? Solo que si hay mayor cantidad de dinero en la bolsa pública, al multiplicarse, pues se obtendría un valor más grande. ¿Sí? Entre mayores sean las contribuciones, mayor será la rentabilidad. No obstante, si tú no inviertes, pues también recibes el beneficio porque es una bolsa pública. ¿Listo? Como siempre, serán reasignados al azar, en parejas. ¿Listo? Como les decía, la rentabilidad se calcula como la multiplicación de todas las inversiones dividido en 500 para cada uno. En fin, entonces pensemos por acá en un ejemplo, ¿sí? Suponga que usted decide invertir 250 y su pareja decide invertir 1000. El factor de la rentabilidad será 250 por 1000 dividido en 500, ¿sí? Es decir, cada uno recibirá 500. Con esa información llene los datos que se piden a continuación. Entonces, si ambos acá, por ejemplo, si ambos envían aquí 250 y 250, ¿no? A esto era lo que yo me refería. 250 por 250 serían, por 250, serían 62.500. Dividido en 500, serían 125 de rentabilidad, ¿sí? Si ambos envían 1000, ¿no? Eso serían 100.000, si no estoy mal. 1.000.000. 1000 por 1000 sería 1.000.000, ¿cierto? Dividido en 500, entonces la rentabilidad sería 2.000. Es decir, el mínimo de rentabilidad sería 0 y el máximo 2.000. Ustedes tienen que coordinar cuánto envían, ¿vale? La ventaja de este juego es que es simultáneo, la decisión es simultánea, entonces es mucho más rápido de jugar. Entonces creo que hoy sí el tiempo nos va a alcanzar si el servidor no se pone pesado y no nos amarga la tarde. Entonces, por favor, conéctense al enlace del juego de la inversión, por favor. Y por acá, aquí están colocando, inviertan. Sí, obvio. Háganle caso a Damaris, inviertan. Y vamos a jugar inversión. Listo, veamos quiénes ya están conectados acá. Ya hay 9 personas conectadas, 10, 11, 12, 15 personas, 16, 16. ¿Alguien falta? ¿Alguien falta la 1? Ah, ok. ¿Alguien falta las 2? Ahí aparece Ah, espere. Ok. Que Pero, entré, profe, me faltó yo, confirma, es que el espere un internet está momento. muy lento, espera un Listo. momentico. Bueno. Voy a dejar de grabar.